Buenos días a todos. Una gran alegría verlos y disfrutar de un almuerzo más con todos los amigos rotarios. Vamos a proceder al saludo de las banderas, a la bandera de la República Argentina, a la bandera de Alemania, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera de Rotary. Pueden sentarse. Buen día. Les tomo unos minutos. Señoras, señores, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenas tardes. Preside la reunión de hoy, miércoles 1 de noviembre, nuestro amigo Juan Insúa. Hoy contamos con la gratísima presencia del señor embajador de la República Federativa de Alemania, señor Dieter Lamle, quien luego de ser presentado por el consorcio Federico Carenzo, será designado socio honorario diplomático del Rotary Club de Buenos Aires. Así está acompañado por su esposa, la señora Ulrike Lamle. El orador de la fecha es el doctor Julio Crivelli, quien nos disertará sobre Borges y el derecho. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Los socios invitados que así lo deseen podrán hacerlas llegar a través del celular de nuestro club. Participan de la mesa cabecera el expresidente Juan Javier Negri y los consorcios Norberto Frigerio, Marina Bettina Yapur, Augusto Darget, Ernesto Orlando, Juan Carlos Casañe, Juan Carlos Rodríguez y Juan Eduardo Fleming. Especialmente invitado nos acompaña Gerardo Cartelone, invitado por nuestro consocio Juan Manuel Casas. Nos acompañan del Rotary Club Satélite de las colectividades de Parque de los Patricios, Samia Hatum, y Gustavo Arach del Rotary Club de Rosario. Amigos, les recordamos que el próximo lunes 27 de noviembre recibiremos la visita del presidente de Rotary Internacional, Gordon McInally, por lo que trasladaremos a ese lunes nuestra reunión de almuerzo de la semana. El sábado 4 de noviembre, de 10 a 12, se realizará en la Fundación Casará un nuevo entrenamiento en RCP, destinado a rotarios y sus familiares en forma gratuita. En la mesa cuentan con un tarjetón que ayuda a tomar conciencia acerca de la importancia de esta temática. El próximo miércoles 8 de noviembre se celebrará un nuevo aniversario de nuestro club. En la oportunidad nos visitará la gobernadora de Distrito 4895 en el marco de su visita oficial. Esto es todo. A todos ustedes muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Bueno, los voy a interrumpir un poco en el almuerzo. Vamos a proceder a incorporar al embajador Dieter como socio honorario diplomático. Le pido por favor al señor embajador y a Federico Carenzo que se acerquen al podio. Señor Dieter Lamle, ha sido usted elegido socio honorario diplomático de este club, máxima distinción que otorga esta entidad por ser el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Federal de Alemania en la Argentina. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complajo en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Le voy a hacer entrega del diploma que lo acredita como socio honorario y de la galleta para colocarse en las reuniones.
El doctor Carenzo hará la presentación del embajador. Estimados amigos del Rotary Club de Buenos Aires, heute haben wir die Ehre, den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Argentinien, Herr Dieter Lamle, zu haben. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del señor embajador de la República Federal de Alemania en Argentina, Su Excelencia Dieter Lamle. El embajador Lamle presentó sus cartas credenciales el 17 de agosto de 2023. Su CV y todos sus logros profesionales podrán encontrarlos en nuestro informe. Sí, quisiera resaltar que el señor embajador, junto a su mujer Ulrike Marianne, ya pertenecen a la familia rotaria desde su designación como miembros del Rotary Club de Hong Kong, donde fue cónsul entre 2017 y 2021, antes de ser nombrado embajador en Arabia Saudita, cargo que ocupó hasta su designación en Argentina. El señor embajador Lamle ha expresado públicamente que los puentes entre Argentina y Alemania tienen una larga tradición y un gran potencial. Lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Aprovechemos juntos las oportunidades que se nos presentan. Finalmente, quisiera poner de manifiesto que el señor embajador Lamle, junto a su mujer, expresan y demuestran diariamente, con la pasión que ponen en todos sus actos, que están cumpliendo un viejo sueño, el de venir a vivir a Argentina para continuar y ampliar la cooperación entre los gobiernos y los ciudadanos de dos naciones amigas que iniciaron oficialmente sus vínculos en 1857. Bienvenido, señor embajador Lamle, al Rotary Club de Buenos Aires. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, amigos del Rotary. Ya fue mencionado, para nosotros siempre era un sueño de venir aquí a Buenos Aires para trabajar aquí como embajador de Alemania. Este sueño nació prácticamente cuando yo era niño, a la edad de 7. Cuando tenía 7, mi papá también era diplomático y en esa época él estuvo en Lima, Perú. Eso me dio 6 años Lima, Perú, mi sello criollo, mi castellano y mi amor para el continente de América Latina. Después yo regresé a nuestra embajada a Lima para trabajar ahí. Después fui director general para las Américas en Berlín, donde siempre, casi todas un ritmo de 5 semanas que me senté en el avión para venir a este continente, ahí en esas ocasiones 4 veces en Buenos Aires, así que no es la primera vez y de veras es un sueño estar en Buenos Aires como embajador en Argentina y es un orgullo de estar hoy aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias de aceptarme como socio honorario en este club. Como ya fue mencionado, nosotros somos rotarios que en Hong Kong y nos gusta y siempre nos ha gustado el trabajo social, porque nosotros tenemos la suerte de ser parte de una sociedad con una cierta riqueza y es nuestra obligación de devolver eso a la sociedad que no tiene tantos recursos. Por eso mi esposa y yo, sé que hay muchos médicos aquí, mi esposa es médica, y lo que ella hace en la base sin pago, lógicamente, hace operaciones de niños con labio leporino en todos los países con pobreza. Así que viaja de Saudi Arabia, viajó a África, viajó a Pakistán, hasta Afganistán y siempre tratando y operando niños, cambiando vidas en una hora y media, un game changer completely. Ahora aquí acaba de regresar de Bolivia, donde hizo su primera misión.
Próxima semana se va a Ecuador para hacer operaciones. Eso es la idea, de operar a niños que tienen esos problemas, que no es un problema cosmético, es un problema de vida. Y yo, siendo el vicepresidente, hasta tenemos una ONG para esto, la sigo y también soy muy interesado en programas sociales, y aquí ya empezamos a desarrollar ideas cómo podemos sacar niños, jóvenes de la calle e integrarlos en círculos deportivos como el fútbol, como el rugby, como el hockey. Así que ya es el primer proyecto siendo aquí con ustedes. Alemania, Argentina, ya fue dicho, nos unen muchos lazos, muchas tradiciones, muchos valores, pero más de eso. Si yo dije en Alemania me voy a Argentina, la gente se puso celosa, todo el mundo dijo, no, yo también quiero ir, ¿cómo lo has hecho? Porque la cola para los diplomáticos alemanes para venir a Buenos Aires es muy larga, pero bueno, aquí estoy. Y todo el mundo me dijo, qué suerte que tienes. Y igualmente aquí en Buenos Aires, la simpatía para Alemania también es muy grande. Hay muchas personas que me dicen, sí soy argentino, no hablo alemán, pero algo en mi corazón palpea para Alemania. Y yo digo, ok, eso es lo que me interesa, esas son las relaciones, eso va a ser la base para fortalecer nuestras relaciones, y el Rotary va a ser un punto muy clave en mi trabajo. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy es el doctor Julio César Crivelli, titular del estudio jurídico Julio César Crivelli, Asesores Jurídicos. El doctor Crivelli fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, es vocal de Fiel, es un destacado coleccionista de arte y es presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, y fue designado personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Ha escrito numerosos libros, algunos vinculados a su especialidad, como La emergencia económica permanente, Inversión privada en el sector público, y hay títulos también vinculados al mundo de la cultura, entre otros, Peregrinaciones y viajes mágicos. Doctor Crivelli, es un placer escucharlo. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias al Rotary por haberme invitado a hablar sobre este tema. Muchísimas gracias al presidente Insúa y a todos los amigos que están acá. Tengo que hablar de Borges y el derecho. Está Juan Carlos Casañe, un poco que me da vergüenza, pero no importa. Vamos a seguir adelante igual. Bueno, vamos a entrar en el tema directamente. Primero, algunas nociones básicas. Acá hay un montón de abogados, seguramente todo esto lo saben, pero lo vamos a recordar un minuto. ¿Qué es la relación íntima que existe entre la cultura, la política y la ley? Un conjunto de personas es una población. No es una sociedad. Una sociedad es una población que tiene una cultura común. Esa cultura común está configurada por la ciencia, por la literatura, por las artes, por las maneras, por las costumbres, por todo lo que constituye nuestro modo de comunicación, por supuesto por el lenguaje.
Ahora, si tenemos una sociedad, entonces hay una de las partes de la cultura que es el derecho. Y el derecho es el que regula cuánto es el poder del poder. En las sociedades primitivas, el poder es casi absoluto. En la medida en que las sociedades evolucionan, el poder se va relativizando y se va circunscribiendo por medio del derecho. En el derecho privado pasa lo mismo. Las personas, la actuación de las personas tiene sus límites, su circunscripción a través del derecho. Ahora, vamos a ver ahora estas nociones en Borges, ¿no es cierto? Bueno, Borges habla de derecho, pero siempre habla de derecho desde el punto de vista de la infracción. Nunca habla desde el punto de vista del derecho, salvo en una oportunidad que voy a recordar al final. En un reportaje que le hizo Ferrari, que todos ustedes recordarán, es un libro, el reportaje, son varios, ¿no? Excelente. Hay un momento en que Borges dice: basta echar un vistazo sobre el universo para advertir que ciertamente no reina la justicia. Y después dice que la ley es una tentativa, bueno, dice, de codificar la justicia, pero muchas veces falla, como es natural. El universo jurídico de Borges tiene que ver, sí, con la norma, con el poder, con el discurso legal, pero también con la delación, con la infamia, con el derecho paralelo, con la ley del AMPA, con el encierro, con la pena, con el desconocimiento y el atropello de la ley. Vamos a ingresar, porque creo que tenemos 35 minutos, así que por eso, vamos a ingresar en los cuentos de Borges para ver un poco los distintos enfoques que él le da al derecho, siempre desde el punto de vista que estoy mencionando. El primer cuento que vamos a analizar es uno que es el informe de Brody, donde habla básicamente de la crueldad y de la locura, del desenfreno que está antes del derecho o cuando el derecho es muy primitivo. En el último viaje de Gulliver, todos recordamos el viaje a Lilliput, ¿no? Y todo lo demás, pero el último viaje de Gulliver es diferente, normalmente no se recuerda tanto. Es un viaje a donde él se encuentra con un lugar donde los caballos son los inteligentes y los hombres son elementales, casi no tienen la razón, tienen una razón muy primitiva. Los hombres se llaman Yahoo. Y entonces los hombres Yahoo tienen dos normas. O sea, toda su sociedad se rige por dos normas. No se puede atentar contra el pudor de la reina y no se puede comer delante de otro. Bueno, este es el absurdo y la ironía de Borges de siempre. El rey condena sin ningún proceso de ninguna naturaleza. El acusado no tiene defensa. La pena es la tortura y la lapidación. Pero a quienes me va peor es a los poetas. Porque los poetas, fíjense en esto, si no emocionan, viven. Si emocionan, entonces ha llegado el momento de su condena y son también torturados y lapidados. ¿Y por qué es esto? Tenemos tres etapas, o etapa está mal, pero no importa, tres etapas la primera es el instinto, somos animales. La segunda es la razón, somos inteligentes y por eso nos diferenciamos de los demás animales. Y la tercera es el espíritu, el misterio. Espíritu, ¿no es cierto?, viene de espíritu latín y de pneuma del griego, o sea, es el aire, siempre está el aire, ¿no es cierto? Adán recibe el soplo de Dios, Ruach, para tener vida. Siempre está el aire como elemento del misterio, como elemento del cielo. Cielo en griego quiere decir, se dice kilón, quiere decir vacío. Entonces, nosotros fuimos expulsados del paraíso, en todas las culturas fuimos expulsados del paraíso, no solamente en la cultura judeocristiana, y perdimos el lenguaje del espíritu. Nosotros ya no podemos hablar con Dios. Lo que nos quedó es la razón. Ahora, la razón puede producir metáforas, mensajes herméticos,
que no significan necesariamente, no son unívocos, no son como las palabras que son unívocas, sino que son más bien como las obras de arte, que son multívocos, los significados son muchos. Y se comprenden con el alma, no con la razón. Esas metáforas son lo único que nos quedó para llegar hasta el misterio. Ahora, si uno entra en el misterio, si uno ingresa en el misterio, hay condena. Borges tiene un cuento que se llama El espejo y la máscara, donde hay un poeta, hay una batalla ganada por un rey, un poeta, que el rey le encarga que haga un poema celebrando. Entonces el primer poema es un poema representativo. El rey lo felicita, pero le dice que haga otro. Viene el año siguiente y es un poema de la emoción. El rey lo felicita, pero le dice que haga otro. Y hace un tercer poema que tiene una línea, se la dice al oído, y nadie sabe, ni nosotros sabemos, ni el autor Borges sabe, qué es lo que le dijo. Pero eso llegaba al espíritu. Entonces el rey se convirtió en un mendigo de los campos y el poeta se suicidó con una daga. Entrar al misterio está prohibido. Por eso estos poetas, si emocionan, son condenados. También tenemos el cuento de, si queremos seguir un minuto con esto de la prohibición de entrar al espíritu, el cuento de Dédalo e Ícaro, ¿no es cierto? Ustedes todos recuerdan que Dédalo sale con su hijo, fabrica las alas de cera y sale del laberinto con su hijo Ícaro. Dédalo es un hombre moderado, es un hombre de la razón, vuela a la mitad y entonces llega y aterriza en el templo de Apolo en Siracusa. En cambio, su hijo Ícaro quiere volar hasta el sol, quiere volar hasta el cielo. Es la soberbia adánica. Quiere saber comer del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Está prohibido. Entonces se derriten las alas y cae en un lugar cerca de Turquía que todavía se llama Icaria. O sea, está prohibido entrar al misterio, está condenado. El segundo cuento es el cuento de Emma Sunz, que ustedes recordarán. Acá es la reivindicación de la venganza. Acá hay una planificación muy fría de un crimen perfecto ejecutado con absoluta crueldad. Y usa al derecho como protección. El cuento, contado muy mal, es que hay una mujer que se llama Emma Sunz, cuyo padre es acusado de una estafa en una fábrica. Él no es el estafador, sin embargo, va preso, se escapa a Brasil y finalmente se suicida. El verdadero culpable se llama Löwenthal y se apodera de la fábrica. Entonces hay una huelga y está la hija del suicida. Emma Sunz le dice entonces a Löwenthal que ella tiene información sobre la huelga, que se reúna. Löwenthal le dice que sí, que pase a la tarde. Emma Sunz va a un bar, seduce un marinero sueco, todo esto es muy borgiano, ¿no es cierto? Seduce un marinero sueco, todo es raro, exótico. Seduce un marinero sueco y entre medio que hace el amor o es violada por el marinero sueco, no tenemos claro cómo es. Al atardecer, Emma Sunz lo va a ver a Löwenthal, tal como estaba pautado, hace una simulación de pánico, de temor, Löw sale un minuto, porque tiene algo que hacer afuera del escritorio, ella sabe que hay un revólver en el cajón de Löwenthal, saca el revólver, cuando Löwenthal entra le pega 2 tiros y lo mata. Después llama a la policía y dice que fue violada por Löwenthal y que por eso ella, en un acto de emoción violenta, perdió todos los frenos inhibitorios y lo mató. Entonces Emma Sunz es liberada, no va presa. Y entonces, miren cómo termina Borges el cuento. Dice, esta historia es increíble, pero se impone por la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La verdad del odio? ¿La verdad de la venganza? ¿La verdad de que el padre de Emma Sunz había sido prácticamente asesinado por Löwenthal porque se suicida por el episodio del engaño? No sabemos. Dice que es verdad por el tono, por el pudor y por el ultraje. Y que lo único falso son las circunstancias, la hora y los nombres. O sea, le quita absoluta importancia al hecho final y releva la causa como hecho
importante, todo lo contrario del derecho. En el derecho lo que se juzga son los hechos, ¿no es cierto?, los hechos que podemos comprobar, no los sentimientos de alguien que quedó muy mal y ejecuta una venganza contra... Vamos a seguir en el análisis de los cuentos y hay un cuento donde hay un premio al delito, que es la viuda de I Ching, el pirata. Esto tiene mucho que ver también con la ley del AMPA. Bueno, la ley penal, como todos sabemos, bueno, acá hay un montón de abogados, es un monopolio del Estado. La ley del AMPA es un monopolio privado. En China hay un grupo de pescadores en la costa que reciben permanentemente ataques de barcos conducidos por un almirante, un capitán, no sabemos qué, un jefe que se llama Ching. Los pescadores le piden protección al emperador y el emperador entonces los muda hacia tierras fértiles y les enseña a ser campesinos, se vuelven entonces agrarios, ya no están en la costa, ya no son más atacados. Ching tiene que transformar su actividad, tiene que cambiarla y se da cuenta que puede ser pirata, empieza a atacar a los barcos. Y tiene otra actividad diferente que es muchísimo más rentable. El emperador quiere convencerlos a los pescadores de que vuelvan a la costa, y muchos vuelven, pero Ching ya no los ataca más, porque es mucho más rentable atacar a los barcos. Finalmente Ching, en el cuento siempre, Ching el pirata, muere envenenado. Borges no nos dice quién lo envenena ni nada, muere envenenado. Y entonces su viuda dice que hay que nombrar un nuevo jefe y propone que se haga una votación. Acá hay un elemento jurídico. Al jefe se lo va a decidir por la voluntad de todos. Y todos la votan a ella. Todas la votan a la viuda de Ching como jefa. La viuda de Ching tiene un éxito extraordinario, es mucho mejor pirata que Ching. Hace algunas leyes, dice que todos los bienes robados tienen que ir a un depósito del cual los piratas tienen una quinta parte. El que viola tiene la muerte como pena. También el que abandona el puesto de combate. Primero, la primera vez le cortan las orejas, la segunda vez la muerte. La tercera es que no se puede tener relaciones sexuales con las mujeres en la cubierta, hay que tenerlas en la bodega. Si hay violación de esto, es la muerte. La viuda tiene un éxito extraordinario, llega a juntar 40.000 piratas, un verdadero ejército. Y el emperador la deja, hasta que al final se da cuenta que tiene que cambiarle el negocio para que salga de este negocio de la piratería que es tan perjudicial para el comercio. Entonces le ofrece el negocio del opio, o sea, mucho peor. Le ofrece el negocio del opio y la viuda Ching, que evidentemente tiene una gran capacidad para el delito, vuelve con el opio y realmente tiene una extraordinaria performance, así como la tuvo como pirata, como opiómana. Finalmente ha ganado tanto dinero que deja, y además está aburrida, deja el negocio del opio. Y entonces es titulada como el brillo de la nueva instrucción. O sea, recibe un premio relacionado con el misterio, la luz, la nueva instrucción, el conocimiento que no tenemos. Ella sí tiene un conocimiento que no tenemos. O sea, en definitiva, en este cuento hay un abierto premio a la infracción. Otro cuento que les voy a contar es El muerto, donde se usa la ley como un engaño y hay una especie de goce de la crueldad. Hay un joven que se llama Benjamín Otálora, es argentino, mata a alguien y un amigo con más poder que él lo manda a Uruguay y lo recomienda a otro delincuente importante que se llama Acevedo Bandeira. Acevedo es la familia materna de Borges, ¿no? Bueno, se llama Acevedo Bandeira. Siempre Borges está lleno de estas cosas. Bueno, Otálora se incorpora a la banda de delincuentes de Acevedo Bandeira y en un momento Acevedo Bandeira es atacado y Otálora lo salva. Es atacado de una puñalada, Otálora pone el cuerpo y lo salva. Y entonces él tiene mérito y siente que tiene que ser recompensado. Pero
Acevedo Bandeira lo nombra tropero. Ustedes saben que el tropero es el escalón más bajo de los gauchos, ¿no es cierto? Es el que no sabe nada, lo único que sabe es conducir a los animales en la tropa a lo largo del camino. Así que lo pone en la peor de las situaciones. De modo tal que Otálora está ofendido y decide reemplazar a Acevedo Bandeira, vengarse reemplazándolo. Empieza a desobedecer, entabla una amistad con el guardaespaldas de Acevedo Bandeira, que se llama Ulpiano Suárez, aparece ahí Ulpiano Suárez, va evolucionando, está en varios combates que él dirige con éxito y empieza a tomar el mando. Finalmente se apodera del caballo, un símbolo de Acevedo Bandeira, y se apodera también del amante de Acevedo Bandeira, que es pelirroja, una pelirroja, dice Borges. Bueno, las mujeres pelirrojas son el símbolo del amor o del odio, de la pasión, de la seducción, también de la inmoralidad. En 1894 hay una fiesta donde Acevedo Bandeira obliga a la pelirroja a besarlo a Otálora en público, y Ulpiano, el famoso guardaespaldas, del cual habíamos hablado, Ulpiano Suárez, lo mata a Otálora por la espalda de una puñalada. Había violado la ley de Lampa y había traicionado. Estaba condenado desde un principio, dice Borges. Pero hay una curiosidad, que es todo este goce de la crueldad. ¿Por qué Acevedo Bandeira esperó todo esto? Que él sedujera a su amante, que se apoderara de su caballo, que ejerciera de jefe en 3 o 4 batallas. Y todo. Bueno, hay una especie de goce de la traición del otro, de verlo ejecutar la traición, sabiendo que ya está condenado. Y hay una celebración, naturalmente, de la ley de Lampa. En el Hombre en el umbral, disculpe que yo siga con los cuentos, pero es donde está la esencia de Borges respecto del derecho, o mejor dicho, de la infracción. Doctor Crivelli, no nos queda mucho tiempo, le adelanto. Bueno, entonces, bueno, este cuento es importante, pero lo vamos a pasar por arriba. Es un cuento donde se sostiene que el relato es la realidad y que el relato es el derecho. Bueno, hay varios cuentos más que lamentablemente no les puedo contar. Uno es Los teólogos, el otro es ¿cómo se llama? El de Glenker, o sea, el hombre en el umbral. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya tenemos varias preguntas por eso. Bueno, entonces, finalmente, yo les voy a contar un cuento donde Borges dice todo lo contrario. Borges, mucho más adelante de la escritura de estos cuentos, hace un poema que se llama Los conjurados. En ese poema dice que muchos hombres de distintos idiomas, distintas costumbres, distintas culturas y distintas razas se reunieron e se conjuraron regirse por la razón. Y después pide o reza para que a lo mejor en el mundo esta conjura sea universal. Bueno, eso es abreviado lo que tenía para contarles. Doctor Crivelli, muchísimas gracias. Acá tengo algunas preguntas que me han hecho llegar. Una de ellas es la siguiente. Borges decía que la pintura es un arte destinado a desaparecer. ¿Cuál es su opinión? Que tenía razón. No, el tema es el siguiente. El arte, nosotros tenemos dos modos de expresarnos que nos quedaron después de la expulsión del paraíso que sea, del Meconé de los griegos o del Edén nuestro o del que fuere.
Nos quedó el concepto, que es unívoco, y la imagen, que es multívoca. El arte se refiere a la imagen. Los dos representan, pero de una manera totalmente distinta. La referencia con la imagen se ha plasmado en las rocas, se ha plasmado en la alfarería, se ha plasmado en el bronce, en la piedra, en el mármol, con infinidad de medios. Y la pintura es probablemente el más célebre porque está más cerca de nuestro corazón y de nuestra cultura. Arranca en el Renacimiento y nosotros somos una deriva del Renacimiento, en todos los órdenes, no solamente en el arte. Entonces, la pintura tenemos por la pintura una especie de dependencia afectiva, pero como siempre, las estructuras básicas del arte, donde el arte se expresa, el arte es metáfora, es lo que yo señalaba recién con Dédalo e Ícaro, es decir, es ese mensaje que va hacia Quilón, hacia el misterio. Pero ese mensaje se puede expresar con pintura o, como yo he dicho, con muchas otras cosas, como nos enseña la historia. Seguramente el soporte del arte, la pintura de hoy, va a ser reemplazada. ¿Cómo compara Borges en el derecho con Kafka en el proceso y ante la ley en la colonia penitenciaria? Bueno, en realidad el proceso es una estructura de injusticia que se impone con pretensión de justicia. Borges en general no habla tanto de eso, como ustedes vieron en los cuentos hablan de la ley del hampa o de la infracción o de la impotencia del derecho. Acá en el proceso, en cambio, se habla de la hipocresía de una estructura para llegar a una solución justa. Otra pregunta. Si usted no cree que justamente el tema de incentivar la infracción en algunos de sus cuentos no lo limitó para recibir el premio Nobel. Yo no sé, puede ser. Pienso que fue más bien una cuestión ideológica, como cree la mayoría de la gente, no es un pensamiento muy original mío. Creo que fue más bien un momento en que el premio Nobel estaba reservado a las izquierdas moderadas o extremas, le dieron en plena época de Stalin un premio a Sartre, y esto siguió un tiempo. Lamentablemente Borges se murió antes, ¿no? Uno de los temas de Borges es el tema del azar, también el del destino, pero ¿hay alguna relación entre Borges y su pasión por los juegos de azar y el mundo del derecho? ¿Hay algún vínculo? Bueno, podría establecerse un vínculo. Borges era muy amigo de Jules Solar. Yo no sé si ustedes recuerdan la pintura de Jules Solar. La pintura de Jules Solar es una pintura relacionada siempre con el misterio. Él fue muy amigo de un inglés que adivinaba el futuro y tenía visiones, que se llamaba Aleister Crowley. Y él decía que Aleister Crowley le transmitió a él, era la época de Madame Blavatsky, la época del post-romanticismo. Él decía que Aleister Crowley le transmitió a él la capacidad para tener visiones espirituales y que lo que pintaba él era eso. En varias obras él pinta el azar, inclusive inventa un ajedrez, un juego, ¿no es cierto?, cuyo tablero todavía existe en el museo de Jules Solar. Borges, en su amistad y en su proximidad con el azar, creo que estuvo muy cerca del pensamiento de Jules Solar. Borges, cuando muere Jules Solar, hace un discurso donde lo llama mi maestro. Así que por ese lado pienso que hay un acercamiento. Y por otro lado también, el azar en las conductas humanas es lo contrario al derecho. El derecho pretende que las conductas humanas sean previsibles y se rijan por una ley, cosa que no nos pasa en Argentina.
la previsibilidad es central en el derecho. Cuando hablamos de seguridad jurídica, lo que hablamos es de previsibilidad. Hablamos de que una ley que dice que este papel es blanco se va a cumplir y todo el mundo va a decir que este papel es blanco, porque es blanco, según la ley. Ahora, en el azar en el juego, bueno, pero el azar en las conductas y en las conductas sociales es el quiebre de la ley, ¿no es cierto? Es el salvajismo. Le hago la última pregunta, doctor. ¿Qué lo ha hecho más feliz en su vida, el derecho o Borges? Borges. Borges. Sí, Muchísimas gracias. Bueno, vamos a proceder a entregarle el libro del centenario al orador, agradeciéndole su presencia en este almuerzo y agradeciendo a todos ustedes que hayan estado con él.